Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Alerta Altiplano. En esta ocasión queremos poner el acento sobre las energías renovables y en concreto sobre la energía fotovoltaica. Si se han dado un paseo por nuestro altiplano, se habrán dado cuenta que han proliferado todos esos mal llamados campos solares. Y hoy queremos analizar pues, que una energía que se presenta como buena, como sostenible, pues si no se hace bien o no se proyectan de forma adecuada, pueden también dañar nuestro entorno. Así que para aclarar, poner luz sobre las sombras, sobre este tipo de energía y la proliferación que están teniendo en nuestra comarca, esta noche tenemos aquí en Alerta Altiplano a Juanjo Bas de Estipa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Alejandro Ortuño de Salvemos el Arabí. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo creo que un poco antes de empezar a debatir o empezar a un poco a hablar sobre este tipo de energía, pues sí que hacer un poco una radiografía, ¿no?, de lo que hay en el altiplano. Empezamos, si quieres, por Jumilla y los campos solares que tenemos en esta zona, que se están cuantificados, cuántos son, si hay proyectados algunos más de los que ahora mismo tenemos. Pues sí, a ver, en Jumilla empezó ya hace años el instalar este tipo de parques solares y fue precisamente con aquel entonces el que era el más grande de la región, que se ubicó en la Hoya de los Vicentes. Eso en un entorno en el sur de Jumilla. Además se instaló lo desacertado de este proyecto, que se instaló totalmente en la parte alta de una montaña y bueno, a partir de ahí fueron apareciendo proyectos, la mayoría de ellos pequeños huertos solares que eran fácilmente admitidos o tolerados por el entorno, no generaban un impacto importante, pero todo eso se paró a raíz de que dejó de ser tan rentable porque la tecnología no lo permitía y porque se cortó un flujo que había de subvenciones para la instalación de esta industria, y a día de hoy hemos llegado en un punto en el que la tecnología ha avanzado, se ha abaratado todos los paneles, hay empresas que están muy interesadas en la zona y estamos viendo ya nuevas instalaciones y sobre todo muchos proyectos que por lo visto tienen intención de instalarlos. Los proyectos en Yecla pasa algo parecido, ¿no? En la región de Murcia puede acumular a lo largo del año 300 días de sol, tenemos más sol que otra cosa y esto también está haciendo, Alejandro, que proliferen. En Yecla hay uno proyectado que empezará a andar dentro de muy poco y esto, como decía también Juanjo, pues se puede convertir en un problema si no está bien gestionado. Sí, en este caso esta planta de la Herrada del Manco, en esta zona de Yecla, era un espartizal posiblemente susceptible de ser protegido por la Dirección General de Medio Natural y se roturó y se inició la construcción de esta planta fotovoltaica, desplazando el hábitat natural de una especie en riesgo, ¿no?, de conservación, como es la alondra rigotí. Ya ha pasado, pero es que también tenemos noticias de otras zonas del término de Yecla, sin ir más lejos, en frente del Arabí, tenemos conocimiento de distintos corredores que están buscando fincas, que están buscando grandes superficies, acumular varios cientos de hectáreas para fotovoltaica. Entonces, bueno, vamos a tener tiempo de hablar de toda esta problemática, pero sí es verdad que si no se hace con el debido control o regulación y respeto también por el entorno, pues va a ser grave en el sentido de que va a afectar tanto a especies naturales como incluso pues, a los recursos disponibles como son el suelo, ¿no? Es verdad que están proliferando y que la energía fotovoltaica es positiva, es buena porque es una energía limpia, es silenciosa, pero Juanjo, ¿qué se tiene que tener en cuenta a la hora de cuando se va a instalar todas estas placas solares? Porque ha dicho que se han hecho alegaciones a diferentes que se van a instalar o se han instalado ya en Jumilla. Desde una organización que vela por la naturaleza, por las especies, por la conservación, ¿qué pedís un poco que se tenga en cuenta a la hora de instalarlas? Pues mira, lo que pedimos es que esto es una actividad que no se contemplaba seguramente cuando se aprobaron los planes de ordenación porque no estaba todavía instaurándose, y
allá por 2005, que fue cuando se aprobó el plan de ordenación de Jumilla, pues simplemente sería susceptible de instalarse en cualquier zona agrícola o industrial, y por lo tanto son muchísimas las superficies, las hectáreas que tendrían cabida. Como decía Alejandro, claro, si caemos en el error de empezar a instalar proyectos de unas magnitudes ya importantes que superen 50 hectáreas, pues vamos a acabar con un entorno, con unos recursos, un terreno que se supone que debe de producir alimentos, como son los terrenos agrícolas, y bueno, nosotros desde Stipa pedimos que se regule, que se contemple en estos planes de ordenación, que se promueve esta actividad, porque estamos hablando de una energía limpia, pero que deja de serlo cuando produce una serie de impactos y de afecciones, pues, a los recursos, a la fauna o a la flora, y por tanto es simplemente que las administraciones no den pie a que cualquier promotor o propietario promueva un proyecto de este tipo sin el debido control. En Yecla pasa algo parecido, o sea, aquí el plan de ordenación es de 2005, el de Yecla, que es de los años 80, ya ni lo pensamos, ¿no? Imagino que también hay que estar muy encima. En Yecla es verdad que hay otra asociación naturalista como Sanida que está trabajando también, y ahora Salvemos el Arabí, que también codo con codo trabajan para pues evitar lo que decía Juanjo, ¿no? Que puedan proliferar de alguna forma sin ningún control. Sí, a nosotros nos gustaría que se regulara y que se planificara precisamente en el plan de urbanismo, ¿no? Hay muchas zonas que podrían ser utilizadas para este tipo de producción de energía renovable, pero otras zonas consideramos que se deberían conservar para proteger tanto los suelos productivos como también pues las especies y los ecosistemas naturales, ¿no? Sí es verdad que el problema que tenemos es que quizá la iniciativa empresarial va por delante de la administración en cuanto a planificación, y sobre todo también el avance tecnológico también va por delante. Todo esto está ocurriendo, lo comentaba antes Juanjo, por el abaratamiento de esta tecnología que va disminuyendo año tras año, y esto lo que nos puede llevar es a un caos en cuanto a planificación y en cuanto a construcción desmesurada o descontrolada en concreto de plantas fotovoltaicas, que son las que más están entrando con fuerza ahora. Así que es un tema que nosotros desde la plataforma pedimos al menos que se haga una moratoria para que dé tiempo a estudiar cuáles son aquellas parcelas, aquellos terrenos, aquellas zonas que podrían asumir o ubicarse este tipo de instalaciones. Yo tengo aquí un dato que es que en 2021 el 9% de la demanda nacional de electricidad podría provenir ya de plantas fotovoltaicas. No sé si esto es mucho o poco, según lo miremos, y luego también quería preguntarles por un problema añadido a la producción fotovoltaica, es que esta energía de momento no se puede acumular y que por tanto eso a la larga puede generar un problema. Sí, claro, la producción de esta energía, para empezar, tiene que verterse a unas líneas, que esa es otra de las posibles afecciones que puede tener. De hecho, nosotros recientemente alegamos a un proyecto en la zona norte de Jumilla porque precisamente provocaba que su línea de evacuación de unos 8 kilómetros aproximadamente atravesase por distintos montes públicos, en los cuales indicamos que no podríamos consentir y que en esas zonas, como mínimo, si se instalaba debería de ir soterrada por las vías de comunicación que existen y no atravesar, que sería la tercera línea, que por esa mala ordenación ya evacua energía de otros distintos parques eólicos, también energía renovable, y por esa mala ordenación pues provocaría una tercera línea paralela hasta una subestación.
esa energía, como decía, no se puede almacenar, vamos, de una forma así ordinaria, no se puede almacenar, y por lo tanto pues tenemos que crear un mix, un conjunto de producción que no solamente dependamos de una porque hay horas en las que no produce, por supuesto, cuando no hay sol, y por lo tanto no crear en exceso para necesitar en otras horas de otra energía. Este problema, Alejandro, nos puede llevar a lo que comentábamos antes de empezar el programa, que ya hay artículos que hablan de una burbuja también de las fotovoltaicas, ¿no? Que esto puede llevarnos a que se pinche, ¿no?, esta burbuja, y entonces nos demos cuenta que todos esos pequeños inversores que están detrás pues puedan tener algún problema. Sí, bueno, yo antes de continuar un poco con este tema, me gustaría también dejar claro, y creo que es necesario aclararlo y que también todos los espectadores lo sepan, que la producción de energía solar fotovoltaica es necesaria. O sea, ahora entraremos en los beneficios que tiene, ¿no? Estamos Sí, poniendo claro. el acento sobre lo negativo, pero ahora entraremos también en lo Sí, positivo. por ejemplo, por coger un dato, ya que dabas un dato antes, el 85% de toda la energía primaria a nivel mundial viene de combustibles fósiles, el 85%. Hay que diferenciar entre energía como tal y electricidad, pero está claro que tenemos que reducir ese porcentaje, esa dependencia de combustibles fósiles. Y también es cierto que toda la sociedad, el mundo tal y como lo conocemos hoy en día, se basa en la producción de energía a partir de combustibles fósiles, absolutamente todo. El desarrollo meteórico que hemos tenido en apenas un siglo y medio no es comparable con todos los siglos anteriores, ¿no? Es decir, y esto ha sido posible gracias a la utilización de combustibles fósiles. Cambiar ese modelo va a llevar tiempo, pero es más que necesario, es imprescindible, por todos los problemas que está generando a nivel medioambiental y a nivel también de salud pública, pero también debido a la limitación que tenemos en cuanto a que estos recursos son finitos, es decir, no son renovables. Estamos utilizando una energía, por así decir, de stock, que está almacenada, que se ha almacenado durante millones de años y que al ritmo que llevamos se acabará algún día. De hecho, hay un dato también muy curioso, que del año 2016, si no recuerdo mal, el consumo global de energía había aumentado con respecto al año anterior. Es decir, cada vez necesitamos más energía para llevar o para crear esta sociedad en la que estamos viviendo. Necesitamos cada vez más energía. Y como no cambiamos este modelo, pues antes o después generaremos un problema de unas dimensiones... Sí, de abastecimiento, al final los recursos de son abastecimiento, limitados. pero también ambientales. Por mucho que esté también incluso en entredicho el cambio climático y que, bueno, hay posturas científicas encontradas, pero lo que está claro es que deberíamos ir cambiando este modelo y, por tanto, también posiblemente la sociedad o la forma de relacionarnos en la sociedad actual. Así que es cierto que necesitamos energías renovables, por supuesto, y esto quiero que quede muy claro, y yo creo que Juanjo también desde Stipa lo ven como nosotros, como lo ve Anida, es decir, todas las asociaciones que de alguna manera velamos por la protección del medio ambiente, queremos energías renovables, pero sí es verdad que queremos una regulación y queremos que se haga bien esta transición. Lo que estamos diciendo antes es que si
esta transición no se hace de forma ordenada, podríamos llegar a una situación en la que la red de distribución, la red eléctrica de distribución, no pueda asumir la cantidad de energía que se puede producir o que se pueda llegar a producir. Y lo digo también un poco en relación a lo que decía al principio, la iniciativa empresarial va por delante, es decir, están entrando en avalancha proyectos de macroinstalaciones de producción de fotovoltaica. Murcia es un caso paradigmático, también Extremadura, ¿no? Pero en Murcia tenemos recientemente la mayor planta solar de fotovoltaica de Europa, 500 megavatios en Mula, pero es que hay un proyecto también en Totana, hay un proyecto también en Lorca, creo que también había. En Puerto Lumbreras, un proyecto, por cierto, que está generando mucha polémica porque se están cogiendo superficies de regadío y la comunidad de regantes de Puerto Lumbreras, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, están todos en contra porque van a perder suelos productivos. Y estamos hablando de instalaciones de más de 1000 hectáreas, es decir, plantas solares de más de 1000 hectáreas. Es una medida totalmente inabarcable, ¿no? Inasumible para los territorios y para el entorno. Así que habrá que estudiar bien los techos de las naves industriales, el entorno urbano. También hay que contar con el desarrollo de la tecnología, puesto que avanza tan deprisa que incluso pues, los cristales de las ventanas se podrán utilizar para captar energía solar. Es decir, antes de volvernos un poco locos con estos macroparques solares en terrenos agrícolas, pues tendremos que ver cómo hacemos esa transición que estaba comentando antes. Juanjo, las renovables, lo estaba diciendo Alejandro, en especial la fotovoltaica de lo que estamos hablando esta noche, es un tipo de energía que las asociaciones naturalistas apuestan por ella, de forma que tienen beneficios para el medio en el que vivimos, ¿no? No están denostadas, no queremos que hoy quede este mensaje, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Qué beneficios tienen las energías renovables, en concreto la fotovoltaica? Pues básicamente ha hecho ya una introducción Alejandro y concretamente es eso, que es algo sostenible, de largo plazo, que no agotamos unos recursos y que no entramos en la dinámica de estas décadas atrás de depender de una única energía, principalmente como son las energías fósiles. En beneficios tiene muchos, citabas tú también, que son energías limpias, poco ruidosas, pero también tienen la ventaja de producirse en origen, que yo creo que es ahí lo que Alejandro quería decir, y la tendencia creo que debe de ir por ahí. Si los consumos principales se dan en las ciudades, en los medios de transporte, en las zonas industriales, y ahí tenemos una serie de unas superficies no aprovechadas, como puedan ser los tejados, edificios públicos, las propias viviendas y tecnología que pueda avanzar, como ha indicado Alejandro, debemos de ir por ahí. Que todavía se hace necesario instalar esos parques solares a día de hoy y que se haga de forma razonable, acorde con la demanda y conforme avance la tecnología, pues es prioritario. Si apostamos, por supuesto, las energías renovables, en este caso la fotovoltaica, quizás sea una de las más ventajosas, pero claro, macroproyectos que alteran totalmente, no solo 1000 hectáreas, nosotros desde Estipa requerimos al ayuntamiento que se ordene con proyectos de no más de 10 hectáreas, que se puedan integrar en el paisaje, o sea que no elimines el paisaje, que pueda haber al lado una parcela agrícola, de viñedo, de cereal, y que haya también un pequeño huerto ubicado cerca de donde existan ya líneas de evacuación o cerca de las subestaciones, y por lo tanto integrado en el entorno.
Detrás de todas estas macroexplotaciones de huertos solares o campos solares hay muchas empresas, muchas multinacionales. En 2017 hubo una subasta pública en la que pujaron por conseguir todos estos proyectos, la instalación de todos estos proyectos. En concreto en Yecla hay una, que hablaba antes Alejandro de ella, que consiguieron pequeños inversores, pero es la única porque el resto está en grandes empresas, algunas de ellas ni siquiera que son de la zona ni siquiera españolas, ¿no? Es decir, estamos hablando. Se convierte también este tipo de energía, por no estar ordenada, por haber un vacío también en un negocio, en una posibilidad de negocio para mucha gente que en otros sectores pues ha pinchado y que por tanto ve en esto también, pues, como decía, una fuente económica. Sí, claro, por supuesto. El problema o los matices que tenemos que apuntar aquí, yo creo que son también importantes. En Yecla, por ejemplo, estamos teniendo conocimiento de lo que he dicho al principio, de corredores que están buscando parcelas, están buscando fincas lo más llanas posibles para instalar huertos solares. Y además la oferta que hacen es prácticamente irresistible para los propietarios, prácticamente irresistible. Primero porque te ofrecen un alquiler, si no te la compran, te ofrecen un alquiler a 25 o 30 años y a un precio de entre 1.000 y 1.500 euros por hectárea y año. Eso es muchísimo dinero, de hecho puede ser el doble de lo que te ofrecen por incluso por una hectárea de regadío. Es decir, para un propietario que tenga una finca que no le esté dando uso, si le llega un promotor o incluso un inversor inmobiliario, porque de hecho incluso estamos teniendo conocimiento de casos en los que quien contacta con los propietarios no es el promotor de la instalación, sino es un intermediario que lo que quiere es o bien comprar el suelo para luego alquilárselo a un promotor de fotovoltaica, o bien hacer de intermediario, un corredor, para alquilarle ese terreno a la empresa promotora, ¿no?, de la instalación. Y como decía, esto es prácticamente irresistible para cualquiera, es decir, que tú una finca que tengas sin darle uso, pues te ofrezcan 1.000 o 1.500 euros por hectárea de alquiler, pues prácticamente no puedes decir que no, ¿no? Sí que son ingresos extras para esa persona, incluso pues, si la finca es grande puede ser un sueldo, ¿no? Una forma de vida. Una forma de vida. El problema que yo veo aquí, y que creo que también cualquiera se lo puede plantear, es ¿por qué están buscando tantas hectáreas para alquilar? No ya para comprar, sino para alquilar. Porque ya digo, nosotros nos estamos encontrando con eso, ¿no? Están buscando terrenos para alquilar, para fotovoltaica. Pues volviendo un poco al tema de la burbuja, yo creo que quizá los tiros van por ahí, porque de aquí a 25 años no sabemos qué va a pasar, primero con el precio de la energía, con la producción de la energía, con la distribución de la energía, con cómo se va a aprovechar esa producción. Y puede ser que haya altibajos en los precios y quizá las empresas, en vez de comprar directamente los terrenos, ofrezcan contratos de alquiler y quizá revisables, o que en algún momento dado no sean tan rentables, porque también hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuanta más producción haya, previsiblemente se abaratará el coste de la energía, y digo previsiblemente.
porque también aquí se puede dar la paradoja de Jevons, que luego si da tiempo hablamos de ella, ¿no? Pero bueno, es un efecto rebote. Cuanta más energía hay de algo, cuanto más eficiente es el consumo de un recurso, no disminuye el consumo de ese recurso, sino que aumenta. Entonces, puede ser que los precios de la energía, por el avance tecnológico, la producción de la energía sea cada vez más barata y que debido a ello precisamente el nivel, o sea, los precios de la electricidad bajen. Si bajan los precios de la electricidad, la rentabilidad de las instalaciones será menor y por lo tanto esos alquileres también bajarán. Será un efecto rebote, ¿no? Inmediato. Entonces tenemos que plantearnos también, yo sé que son muchos aspectos a tener en cuenta, pero para cualquier propietario al que le estén ofreciendo esto, pues bueno, tiene que pensarlo bien, ¿no? ¿Por qué me están ofreciendo alquilarme la finca en vez de comprármela? Sobre todo con la inversión que hay que hacer en esa finca, porque estamos hablando de una inversión grande, hay que roturar, hay que montar las placas solares, hay que crear esa zona de evacuación, es decir, soterrada o no. ¿Hay algún riesgo de que en algún momento dejen de pagarme el alquiler o me disminuyan el alquiler? Y si ocurre eso, ¿qué puedo hacer yo cuando tengo ya un huerto solar en mi finca? Yo no puedo quitar eso de ahí. No son ocupas que los pueda echar, yo no puedo desmontar un huerto solar. Y estamos perdiendo suelos productivos, en muchos casos, o hábitats naturales de especies de fauna y flora, en algunos casos protegidas. Así que creo que hay que pensar las cosas un poco más detenidamente antes de, pues bueno, lanzarnos un poco a lo loco. Y el problema de que en algún momento toda esa cantidad de energía producida no se pueda evacuar a través de las redes de distribución, porque o sea, empresas eléctricas hay varias en nuestro país, son muy grandes, hay varias. Hay empresas también pequeñas, hay cooperativas incluso de renovables, hay pues, bueno, pequeños inversores, como el caso que comentabas antes, pero redes de distribución solo hay una, y solo hay una empresa, que es Red Eléctrica Española, que es la dueña de la red de distribución. Y el problema de la fotovoltaica y también de la eólica, como comentábamos antes, es que no se puede almacenar, al menos con la eficiencia que necesitan. Si no se pueden almacenar porque las baterías todavía no están lo suficientemente avanzadas, hay que conectarlas a la red. Si crecen más las plantas solares, más que la red de distribución, pues habrá un momento en que la red no podrá absorber, y entonces podría darse el caso en el que pequeños inversores que se lanzaran un poco a construir, pues vieran, pues como pasó con la burbuja inmobiliaria, ¿no? que cualquiera se metía prácticamente a promotor, ¿no? de viviendas, y llegaba el día en el que, pues bueno, su vivienda ya no tenía valor o paralizaban la construcción. Podríamos ver plantas de fotovoltaica a medio construir porque Red Eléctrica dice ya no admitimos de momento hasta que no ampliemos esta red. Podría darse el caso. Por eso digo que o bien nos focalizamos en consumir la energía en el lugar de producción, que es la solución más viable, o bien lo hacemos de manera planificada y ordenada. Juanjo, hay en la Sierra del Buey de Jumilla, puede ser el estilo de una planta solar de hasta 100 megavatios, ¿no? Sí. Esto no sé si está ya, este proyecto está ya en marcha, es solo un proyecto y no se ha llevado a cabo, y qué riesgo tiene Sí. ponerlo en la Sierra del Buey.
Estamos hablando de una Pues, zona de interés en Jumilla. Sí, claro. En concreto, este proyecto realmente se trata de dos. Uno que ya está en la fase final de las evaluaciones y todo apunta a que va a ser favorable. De hecho, Stipa hizo una serie de alegaciones, aparte de reducirlo, que era lo que en un primer momento entendíamos, y tenemos que decir que se han estimado todas. La mayoría iban un poco a modo de compensación por los hábitats perdidos, por la fauna que se pudiera ver afectada, pero ahora recientemente veíamos en prensa que salía el anuncio junto con los grupos políticos y técnicos del Ayuntamiento de Jumilla, salía un nuevo proyecto de incluso un poco más de megavatios, en torno a ocupa una superficie de unas 100 hectáreas y son sobre 50 megavatios, y venía a unirse al anterior proyecto. Por lo tanto, eso lo que genera es una unión. Se debería de evaluar como un único proyecto, y ya 200 hectáreas aproximadamente, que sería la totalidad de estos dos proyectos, entendemos que lo que hace es anular un paraje de Jumilla, eliminar una superficie que no estaba dedicándose a eso, que normalmente se dedicaba al viñedo o a otros cultivos extensivos en el secano. Por lo que decía Alejandro, no pueden competir esos agricultores es irresistible. El rendimiento de la tierra no es comparable con Sí. alquiler, claro. Y también estamos hipotecando las tierras de Jumilla por posibles eventualidades, incertidumbres que todavía no están claras. De ahí que entrara la ordenación territorial, ni mucho menos. Podríamos decir también que este proyecto en concreto, el estar ubicado junto a una zona de especial conservación como es el Buey, que toca parte de Jumilla y de Yecla, pues hombre, deberíamos de velar un poco, porque solapar una zona industrial a una zona que se supone que tiene cierto interés de conservación, pues es paradójico, ¿no? Debería de haber ciertas áreas de influencia ahí, que no, donde termina uno empieza el otro. Pero en fin, tenía una serie de ventajas este proyecto, por citarlo todo, aparte de lo beneficioso de la producción de energía solar, es que al estar alrededor de una subestación, pues evitaba el tener que construir líneas de evacuación. O sea, ese es uno de los criterios que deberíamos de insistir. Ahora bien, vuelvo a lo de antes. 200 hectáreas en un valle que prácticamente te lo ocupa todo entre sierra y sierra, es anular totalmente la zona agrícola intermedia y por lo tanto pues generar un impacto importante. ¿Sabemos quién está detrás de este parque de fotovoltaica? ¿Es una empresa externa? ¿Son inversores jumillanos? No, en este caso inversores como el caso que citaba Alejandro, locales o zonales no lo son. Por regla general tenemos el ejemplo de otros. A nosotros nos llega, como parte interesada, nos llega toda la información pública, y aquí como interesados a las asociaciones naturalistas, y por regla general son grandes grupos de inversión, muchos de ellos, si no la mayoría, internacionales, y por lo tanto puede ser, y yo creo que va por ahí, que se trate de esa burbuja de la solar, que está viendo una salida, una ventana, estas empresas, y invertir en zonas donde tienen posibilidad, es rentable, es eficiente, tenemos unas horas de sol que les hace muy competitivas, pues tememos que si no cambia la ordenación y no se regula, nos van a invadir con proyectos que no nos apetecen. No le apetecen al entorno, ¿no? Porque distorsionan al entorno. 200 hectáreas estamos hablando. Hay quien pueda pensar, que no se pueda estar viendo, decir, bueno, ¿y por qué en lugar de todos estos proyectos tan gigantes, pues no, yo que tengo una vivienda no puedo ponerme unas placas solares y utilizar? Así que en Jumilla hay ejemplos como una comunidad de regante que instaló placas solares para bombear y por tanto reducir su factura de electricidad, que era muy grande. Es decir, ¿por qué los proyectos no se van más al consumo más cercano, ¿no? Pues una persona que tenga una vivienda y pueda alternar
energía solar con energía de fósiles. ¿Por qué no se está tirando hacia ese sector? ¿No es tan rentable el sector más de consumo más directo? Sí, bueno, hasta día de hoy habían ciertas trabas. Sí que es cierto que sobre todo comenzaban cuando la producción era más de 10.000 vatios, pero el pequeño productor, digamos, el autoconsumo en la vivienda, se encontraba también con la dificultad de tener que instalar un segundo contador, el no poder verter a la red, salvo que hicieran una serie de trámites, y o sea, eran inconvenientes, o sea, no habían facilidades como para establecer el autoconsumo, que se llama, que sería el que un único propietario o una comunidad de propietarios tipo viviendas de piso produzcan parte de su energía. La tendencia en Europa es totalmente lo contrario. Por lo visto, las políticas que se quieren cambiar y se tiene intención de que el autoconsumo aumente. Eso iría en contra de todos estos proyectos de solares en terrenos agrícolas y de grandes proyectos, porque se consumiría o se produciría localmente en el origen. Este es el choque, ¿no?, de trenes, ¿no? El autoconsumo, que sería lo que ayudaría a muchos hogares y sobre todo empresas a reducir el consumo de electricidad, que es, el otro día salió una noticia sobre bueno, que va a subir el precio de la luz, que hay empresas donde ya es muy complicado, la factura de la luz es muy superior a otros gastos corrientes, ¿no? Esto, que podría ayudar a reducir a todos estos pequeños empresarios, viviendas, etcétera, choca con el interés de todas estas multinacionales, y ahí es donde está, a lo mejor, quizás, pregunto, la perniciosa burbuja, ¿no?, de la fotovoltaica. Bueno, por suerte la legislación ha cambiado y ahora, bueno, ahora sí que se permite el autoconsumo, con una pequeña perversión que a mí me parece, me choca mucho que vayan de esa manera en contra del autoconsumo y de los pequeños productores, que es que si tú produces, y corrígeme si me equivoco, pero si tú produces en tu vivienda electricidad vía fotovoltaica o eólica, una combinación de ambas, la energía que te sobra, tú estás conectado a la red y sí la viertes, pero no te la pagan, a cambio de que cuando tú no produces puedas coger energía de la red. Pero claro, aquí... Pero eso sí se paga. Claro, o se compensa, no sé exactamente cómo funciona, pero aquí estamos midiendo de manera distinta al que produce energía en su casa y al que produce energía en un huerto solar, porque el que produce energía en un huerto solar, a ese se la pagan toda, y al que produce en su casa no se la pagan la energía que vierte. Entonces, bueno, quizá a lo mejor me estoy equivocando y ha cambiado ahora esto, pero creo recordar que antes funcionaba así. La producción doméstica, que de hecho en viviendas aisladas donde no hay posibilidad de conexión funciona a las mil maravillas, y es lo que y en bioconstrucción, etcétera. Es decir, la producción doméstica de energía eléctrica, de energía incluso para agua caliente, funciona perfectamente, es asequible, cada vez más asequible. Como he dicho antes, también las baterías para acumular esa energía cada vez son más baratas. De hecho, creo que el dato era que bajaban entre un 20 y un 25% cada año, o sea, cada año que pasa las baterías son más baratas. Y bueno, todo esto está relacionado también con los vehículos eléctricos, ¿no?, que es ese caballo también de batalla que tenemos como sociedad, cómo vamos a enfrentar esto. Pero lo que quiero decir es que la legislación es de una manera para los grandes productores y de otra manera para los
pequeños productores o los productores domésticos de su propia energía, cuando en realidad si se hiciera bien, o si se hiciera de otra manera, mucha gente produciendo energía en su casa podría contribuir a toda la red y por lo tanto a todo el sistema eléctrico. Y la energía que tú no consumes la puedes verter a la red y en un momento dado puedes utilizar esa energía si no estás produciendo en ese momento. Entonces, es un tema complejo, está claro, a nivel legislativo muy complejo, pero que poco a poco tendrá que ir matizándose cada vez mejor para que pues todos nos animemos a poner energías renovables en nuestra casa, en nuestro domicilio, el que tenga empresas en sus instalaciones, en aparcamientos, en jardines públicos, no lo sé, hay 1000 sitios donde se podría aprovechar y producir energía, electricidad de otra manera. Juanjo, aquí se da la gran paradoja, ¿no? Porque hay quien puede pensar, vivimos bajo el yugo de una electricidad que es muy cara, cada vez más cara, y contamos con la paradoja de las complicaciones con las que se está dando la energía fotovoltaica, ¿no? Es decir, los grandes problemas que se están dando por cómo se está instalando, porque no se puede acumular, porque hay que verterlo a la red, porque se puede generar lo que estamos hablando, ¿no? Más energía de la que la red puede asimilar. Es decir, no sé si estamos preparados como sociedad ahora mismo para dar un paso al frente y que la energía renovable, que es lo que apuntaba Alejandro, sea nuestra, si no la principal fuente de suministro de electricidad, una muy importante para poder evitar lo que está ocurriendo, es que la energía sea tan cara. Sí, pues yo creo que la solución pasa porque, ya que como dato el principal consumo se da en las viviendas, de la necesidad energética que tenemos, se da en las viviendas, pues pasa por ahí, por intentar compensar esa producción, o sea, ese consumo con una producción en la vivienda. Y realmente yo pienso que no estamos tan lejos de poder dar ese paso. La tecnología ya lo permite, económicamente es viable ya para prácticamente todos los usuarios o un número importante, y en el momento en el que se empiece a demandar menos energía, pues será necesario muchas menos instalaciones, menos proyectos. Los proyectos tendrán que ser menos ambiciosos, menos grandes, o sea, más pequeños, y realmente creo que es una realidad. El kit de la cuestión, pienso, y hablaba de las baterías Alejandro, está ahí, en la acumulación. Una vivienda tipo que puede estar entre los 6 y 10 kilovatios hora el consumo diario, a día de hoy, con una instalación medianilla, los tiene, pero claro, los tiene en unos momentos en los que no los consume. Por lo tanto, se hace imprescindible la acumulación para la noche o para las horas en las que está en la vivienda. Y en ese punto, cuando se llegue a ese punto en el que la acumulación sea posible, el consumo en los hogares podrá estar satisfecho con el autoconsumo, y no estamos tan lejos de ello. Yo podría poner algún caso y vamos, si estoy manejando algunas cifras, si llega a ser ya totalmente rentable para un consumidor medio. Conoces, por tanto, a gente, ¿no?, que su suministro procede de la energía fotovoltaica, o la principal fuente de energía es el sol. Sí, hay instalaciones incluso ganaderas que están autónomas, que están aisladas de la red, no les ha sido rentable llevar la línea, y están funcionando con total normalidad. Amigos, conocidos que tienen campos, viviendas suyas de uso diario, igual desconectados, y con una combinación de baterías a día de hoy con la tecnología ya es totalmente viable. Alejandro, le preguntaba a Juanjo, te pregunto lo mismo, ahora mismo estamos preparados como sociedad para dar ese paso y dejar de tener tanta necesidad, ¿no?, de estar enganchados a una red eléctrica que es muy cara y que además está tirando de un tipo de energía, pues que, como bien decíamos al principio, es agotable, es decir, no es algo que estamos tirando de energías fósiles o otras muy contaminantes. Pues yo creo que va a costar, pero tendremos que adaptarnos, ¿no?
porque parece que no tenemos alternativa, es decir, tendremos que utilizar energías renovables sí o sí, y tendremos que llegar a un sistema eléctrico 100% renovable sí o sí. Incluso tendremos que apostar también por un transporte eléctrico también sí o sí. Y toda esta estación puede llevar mucho tiempo, es normal que lleve mucho tiempo, y también nos puede costar también, como decía antes, romper un poco con el modelo social que tenemos. No es que vaya a cambiar la sociedad, pero sí que cambiarán muchas cosas con respecto a cómo son ahora, puesto que el uso que hacemos y el consumo que tenemos de energía, no ya solo de electricidad, como digo, está basado en combustibles fósiles, y eso será distinto cuando dependamos de una electricidad renovable, ¿no? De flujo, un flujo de energía eléctrica que o bien se pueda consumir directamente en donde se produce, o bien se almacene. Por ejemplo, el caso de los coches eléctricos, ¿no? La idea utópica, ¿no?, es que tú llegues con tu coche eléctrico y llegues a tu casa y por la noche y lo enchufes y lo recargues como el móvil, ¿no?, para el día siguiente. Pues bueno, serán cosas que tardaremos en adaptarnos a eso, pero posiblemente en un futuro, pues los hábitos que tengamos y la manera de utilizar la energía también sea distinta. Y bueno, con respecto a lo que comentaba antes Juanjo, también quería decir, retomando un poco la paradoja de Jevons. Jevons fue un economista y filósofo inglés del siglo XIX que observó cómo el consumo de carbón aumentó precisamente tras una mejora en la eficiencia de la máquina de vapor, de Watts. Cuando Watts mejoró la eficiencia de la máquina de vapor anterior que existía, previsiblemente el consumo de carbón bajaría, puesto que se mejoraba la eficiencia. Sí, más eficiencia, menos cantidad, ¿no? Claro, pero la paradoja, que es una paradoja en términos económicos, ¿no?, en vez de reducirse ese consumo de carbón, aumentó. ¿Por qué? Porque había más, claro. Porque aumentaron las máquinas de vapor. En este caso, se podría dar también una situación parecida. Si producimos más energía renovable y es más barata, con el tiempo cada vez es más barata, posiblemente consumiremos más energía. Por supuesto, también si cambiamos o vamos cambiando el parque móvil de vehículos de combustibles fósiles a vehículos eléctricos, consumiremos más energía eléctrica, por lo tanto habrá que aumentar también la producción de energía eléctrica. Entonces, bueno, es un futuro apasionante, en el sentido de que estamos a las puertas de un cambio, yo creo que muy importante a nivel de como sociedad, ¿no?, global, a nivel global, por lo menos en el primer mundo, ¿no?, que es por lo menos aquí en Europa. Ya no me atrevo a decir tampoco, pero sí es verdad que yo creo que tenemos que ir por ahí, tenemos que ir encaminados a ese cambio de modelo, y creo que las macroplantas solares de fotovoltaica en suelos cultivables no son la solución, porque también interrumpen un flujo, ¿no?, en los ecosistemas, lo que comentaba de la Sierra del Buey. Bueno, si tú resulta que pones en un valle, lo llenas todo de placas solares, estás interrumpiendo un flujo en ese ecosistema.
Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, si avanzamos hacia la desertificación, necesitaremos más árboles y más tierras cultivables y más biodiversidad para combatir ese avance. Si lo llenamos todo de placas solares, pues, a ver, en un huerto solar también, esto también hay que decirlo, se utilizan continuamente herbicidas. Claro, porque el peligro es que pueda producirse un incendio, claro. Bueno, y aparte del Si incendio... hay hierbas o de... Claro, o sea, si no lo tratan, pues aquello pues, se llena de hierbas, ¿no? Y ya no se puede acceder ni nada. Al fin y al cabo, no deja de ser una instalación industrial. Y sí, se utilizan herbicidas también, hay que decirlo. Y la vida, la fauna silvestre, pues por allí deja de pasar, por allí deja de pasar. En el caso de la Herrada del Manco, que en Yecla se hizo a hechos consumados, es decir, primero roturaron sin permiso y luego la Dirección General de Medio Natural dijo, bueno, si es que ahora ya está roturado, ya no hay espartizal, ya no hay alondra. Claro. Creo que tuvieron que plantar hectáreas detrás para de las especies. Sí, como una medida compensatoria. De la fauna que se había roturado y que se había quitado para compensar, ¿no? Claro, pero un espartizal maduro y consolidado no tiene nada que ver con, pues, con un terreno donde han puesto espartos así de pequeñitos. La alondra ya de ahí ya no va a ir, ya no va a estar, se va a ir a otro lado. Y luego también tenemos el caso de una planta solar en Sorbas, en Almería, también con el mismo caso de la alondra, que iba a ir en una zona, hábitat natural de la alondra, y la Consejería de Agricultura de Andalucía la rechazó, precisamente por la presencia de la alondra. Entonces, ¿por qué en Andalucía sí se respetó y aquí en Yecla no? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Si hay una legislación que, por precaución, el principio de precaución, impide en una comunidad, no está tan lejos el caso, que se instale allí un huerto solar, porque aquí en Murcia no, porque en Yecla no se respetó eso. Todo eso pues nos duele que se funcione un poco con la política de a hechos consumados. Es que no me vale esa respuesta, es decir, es que como ya no está el espartizal, pues ya no está la alondra. Perdone, usted ha roturado el espartizal, antes sí existía y estaba incluida esa zona en el catálogo de zonas a proteger, ¿no? Entonces, pues es un tema complicado, pero que yo creo que todo se puede razonar y que podemos hacer las cosas bien. Ojo, por lo que estaba diciendo Alejandro, podemos llegar un poco tarde, es decir, la ordenación puede llegar un poco tarde a lo que ya está ocurriendo. Pues puede llegar tarde, pero además se puede agravar, porque ese caso concreto que ha dicho Alejandro provoca un efecto contagio o puede provocar un efecto contagio. Si damos la sensación de que algo que puede ser dificultoso en cuanto a los trámites por especies, por entorno, por paisaje, permitimos que ciertas empresas a hechos consumados lo hagan y luego se autorice y se legalice, el ejemplo que estamos dando no es el correcto y por lo que decía, de esa forma podemos agravarlo. En cuanto a la ordenación, pues sí, lo hablábamos antes. Nosotros desde Estipa hemos fijado varios criterios que le hemos pasado al ayuntamiento como medidas más urgentes. Hay una superficie industrial, como hablábamos, esto se debería de entender como una actividad industrial de producción de energía, y en Jumilla, quizás en Yecla estén más saturados, pero en Jumilla tenemos una cantidad de polígonos industriales infrautilizados que no tienen otro uso. O sea, quizás el ayuntamiento, a través de esos trámites de ordenación, esos documentos,
debería de fijar si somos permeables a esta energía, vamos a promoverla en la medida de lo posible, pero en ciertas zonas, y un punto donde poder instalarlos y que hay superficie serían en polígonos industriales, las inmediaciones del casco urbano y demás. Abarataría también seguramente costes a estas empresas porque no se les hace necesario el hecho de evacuar la energía con líneas eléctricas. Ganaríamos en que evitaríamos la pérdida de zonas agrícolas, que como aquí sabemos tenemos el valor añadido del viñedo con las denominaciones de origen y que se puede dedicar a eso, porque principalmente hay que decir que van ubicadas al secano, que es donde más vulnerable es ese particular a la hora de convencer que hemos hablado en este programa de la falta de rentabilidad. Sus tierras, y que en otros programas pues es otra alternativa que encuentra el agricultor, que ya se suma a los perjuicios que tiene. Entonces va un poco en contra de otros intereses, que no es solo los impactos más medioambientales que podamos defender desde una asociación naturalista. Y simplemente eso, instamos a que se ordene. Las administraciones en cierto modo tienen esa responsabilidad y el problema puede ser grave por lo que hemos ido citando. Pues estamos terminando el programa, me gustaría una conclusión de ambos, ¿no? Hemos empezado con Juanjo, pues comenzamos ahora con Alejandro, de Salvemos el Arabí. Energías renovables sí, ¿no? Pero con lo que se han planteado aquí en este programa, pero con una ordenación y sabiendo dónde, cómo y hacia dónde va ese consumo, ¿no? Sí, una moratoria también en Yecla para que se estudien cuáles son las mejores zonas donde se puedan instalar estos huertos solares, que tampoco nos negamos, pero que tengan los menos impactos posibles, y luego también pues una promoción de la ubicación de estas, sobre todo fotovoltaicas, en viviendas, en naves industriales, etcétera, donde se pueda producir con el menor impacto posible al medio ambiente, a los suelos agrícolas, que es muy importante no perder suelo agrícola y tener también ese recurso del suelo agrícola para el futuro. Hay que conservar los suelos agrícolas y los suelos forestales, y no podemos llenarlo todo de placas solares o de molinos, porque vamos a necesitar esos suelos agrícolas en el futuro y los vamos a seguir necesitando en el presente también. Y bueno, y precaución un poco con esta avalancha que hay, ¿no?, de ofertas, de contratos de alquiler, bueno, antes de yo lanzo este mensaje, por supuesto cada cual hará lo que estime más conveniente, ¿no?, pero sí es verdad que precaución con estas ofertas que se hacen, porque bueno, podríamos estar al principio de una burbuja, como decíamos antes, y que se queden a medio, o que se queden en un plazo a medio plazo, pues un poco colgados, ¿no?, estos propietarios que a lo mejor se están ofreciendo a estas empresas, fondos de inversión, o a lo mejor no saben ni siquiera quién hay detrás. Así que, por supuesto, energías renovables sí, pero con planificación y con un poco de cabeza. Juanjo Bas, de Estipa, no sé si pide como Alejandro una moratoria, ¿no?, aparte de la ordenación, una moratoria para pararnos un poco a pensar de dónde, cómo y cómo se deben instalar estas. Sí, me sumo totalmente a lo que dice Alejandro. Yo quería añadir que tenemos el claro ejemplo en Jumilla de que se nos fue de las manos en la década del 2000 a 2010 con los parques eólicos. Vinieron muchos proyectos, se quedaron algunos sin ejecutar. De hecho, la mayoría no tuvimos desde Estipa opción ni a alegar porque no estábamos constituidos, y se cometieron algunos proyectos que no deberían haberse instalado en sierras dominantes, en Sierra del Buey, Sierra de Gavilanes. Ellos probablemente opinen lo mismo de Sierra de Tobarrillas.
sierras dominantes que no tenían infraestructura de ningún tipo, que provocaron unas roturaciones importantísimas, y no podemos caer en el error de que a todo precio se instalen en cualquier sitio. Por lo tanto, el primer punto que pedimos desde Stipa es que se ordene y que se tenga claro en las zonas que tienen una sensibilidad menor a otras zonas. Muchas gracias a los dos por estar otra vez, otra noche aquí en Alerta Altiplano, y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos, por comentarnos los programas, por demandarnos información, y ya les digo que dentro de 15 días regresará a Alerta Altiplano con más temas que, como siempre les digo, alertan a esta comarca.